chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de psicología clínica. Hoy vamos a seguir hablando de la depresión, concretamente del círculo vicioso de la depresión. Cómo empieza y cómo se retroalimenta constantemente y de lo difícil que es salir de ahí. El inicio de una depresión viene a raíz de un trauma, de algo muy doloroso. Por ejemplo, un duelo, cuando alguien fallece, un cambio de rol en el trabajo, y por lo que sea te cambian de puesto a un puesto inferior, tal vez con la muerte de un hijo, con la muerte de un ser querido. Tal vez llevas mucho tiempo con estrés y ansiedad y soportando cosas muy complicadas y entonces el cuerpo ya no puede más y revienta. En ese momento estás en modo supervivencia y tienes que hacer frente a muchas cosas en la vida y aguantas y de repente empiezas a sentirte triste cada vez, porque el cuerpo ya no tiene energía. Has sobrevivido a la tormenta, pero luego el cuerpo ya no puede más, te está pidiendo descanso. Sea por lo que sea, empiezas a sentirte cada vez más triste, más vacío, más apático. El cerebro es como si no tuviera batería, como si estuviera desconectado. Ahora su cerebro solo está intentando sobrevivir. Es como un oso cuando está hibernando. El oso no duerme porque sea perezoso, sino porque si sale se muere. El cuerpo de una persona depresiva es igual. Necesita guardarse, necesita refugiarse, se siente apagado, necesita hibernar. Como os decía, es como un móvil al 1% de batería. El móvil está en modo ahorro. No abre ninguna aplicación, ya no brilla, ya no puede rendir con la misma velocidad. Ya que nadie le empieza a gritar ni a exigir al móvil para que funcione. Simplemente lo cargáis. Pues una persona con depresión igual. Nunca hay que exigirle más de lo que esa persona ya puede, porque creas más frustración, más culpa y la autoestima baja. Es como una ambulancia con una sirena muy poco ruidosa, que nadie se entera pero está activada. Pones en modo emergencia. Tienes que salvar a esa persona que tal vez ha sufrido un accidente y llevarlo corriendo a emergencias. Esa persona con depresión solo piensa en llegar a cuanto antes al hospital para que le salven, y mucho menos que le exijan nada más. Y su objetivo se centra en curar a esa persona que tal vez está muriendo, es decir, en sobrevivir. Con llegar al destino del hospital ya tiene más que suficiente. Así que basta ya de frases tipo venga que tú puedes, si antes podías con todo, te estás victimizando, estás ahí tumbado perdiéndote la vida. Todo eso hace muchísimo daño a una persona con un trastorno de depresión. Una persona depresiva simplemente tiene un semáforo en rojo, que ni avanza ni retrocede. Para una persona con depresión, no hacer nada no es rendirse. No hacer nada es resistir a la vida. No hacer nada es amor propio en silencio. Y eso ya es mucha valentía. El cerebro se pone en stand-by. La depresión desconecta circuitos no esenciales que sean para la supervivencia. El cerebro se desconecta todo lo que antes le motivaba, le daba placer, hobbies, sentido de vida y entra en modo supervivencia. ¿Qué pasa aquí? Que deja de hacer cosas placenteras, cosas que le hagan sentido a su vida. Abandona sus hobbies, se aísla, ya no ve a sus amigos, se pierde completamente el contacto con actividades que antes daban sentido a su vida y les proporcionaban mucho placer, satisfacción. Necesitan un refugio, pero que luego se vuelve en contra y su propia trampa. Cada vez que dicen no quiero salir, es un nuevo cerrojo que se están poniendo en su propia habitación, en su propia casa. Es un nuevo cerrojo que se están poniendo a ellos mismos. Y a corto plazo se sienten bien, aliviados, pero a largo plazo se desconecta de todo lo que antes le podía dar esa satisfacción, ese motor, esa luz. Y cuando esto pasa, los síntomas depresivos empiezan a agravarse. Cada vez te sientes más triste, menos sensación de logro, menos autoestima, aislamiento. Todo lo ves mucho más negro, todo es una catástrofe. En conclusión, su estado de ánimo baja muchísimo. Y confirma sus hipótesis. Ve, es que tenía razón. El mundo es cruel, es hostil, no tengo que salir ahí fuera, no valgo para nada, no soy valioso, no soy digno de amor. Tenía razón, no valía la pena esforzarse. ¿Qué pasa cuando estos síntomas se agravan? La persona se aísla completamente, tanto de la gente que le quiere ayudar, también de sus propios seres queridos que le quieren ayudar. Al no tener actividad, tanto física como mental, no hay refuerzos positivos. Y aquí viene el refuerzo de la evitación. Sienten mucho alivio cuando dejan de hacer todo eso que les satisface. Se cumple lo que esa persona estaba pensando, que es me quedo en la cama porque nada de lo que haga sentirá. Es un estado que se autoperpetúa. La evitación a corto plazo, aunque parezca una solución y un alivio temporal, es el principal motivo de por qué la persona no sale de ese círculo vicioso. Hace que se agraven los síntomas y la profecía autocumplida de esa persona depresiva se cumple. Creía con tanta fuerza que no podía hacer nada, que al final esto se convierte en su realidad.
La profecía autocumplida, para los que nunca habéis escuchado esto, es tener una creencia muy arraigada en ti que al final provoca conductas que hacen que esa creencia termine siendo real. Por ejemplo, la creencia de no voy a poder conseguirlo. La persona se autoconvence constantemente de que es así. Y es ahí cuando malinterpreta toda su realidad. Y actúa de manera coherente con esa creencia. Se autosabotea. ¿Y el resultado? La confirmación de que su creencia era cierta. Por ejemplo, la persona piensa que no sirve para nada. ¿Qué conducta tiene? Lo más importante de todo, lo evita. Resultados acordes a su creencia: menos logros, más tristeza, más me quedo en la cama y no hago nada. Conclusión que obtiene, ¿ves? Tiene razón. No sirve para nada. Consecuencia, aumento de síntomas depresivos. Más tristeza, más aislamiento y, por supuesto, más evitación de aquello que le daba placer, como socializar, tener hobbies, etc. En resumen, la persona a corto plazo evita no sentir malestar, que es salir a dar una vuelta 10 minutos, haces una bañera con agua calentita con música relajante. Para eso la persona es un mundo, entonces lo evita todo aquello que le da placer. Esta evitación es un refugio a corto plazo, pero es su propia prisión a largo plazo. Resumen, dejo de hacer lo que me gusta, cada vez me siento peor y los síntomas se agravan, la realidad sobre mi persona se cumple, soy incapaz, no sirvo para nada, y finalmente la persona pues lo que quiere es estar en casa, en el sofá, sin hacer nada. Porque esto le proporciona ese refuerzo positivo de uy, qué bien que estoy, pero a largo plazo el círculo vicioso se repite. Es una trampa mortal. Inacción es tu mejor amiga, pero cuanto menos haces y menos energía tienes. Y entonces aún tienes menos ganas de hacer cosas y cada vez haces menos. No te enfrentas a tus peores miedos, como por ejemplo el simple hecho de darte una ducha o quedar con unos amigos. Y este círculo vicioso te deja anclado y paralizado en el mismo sitio, en el sofá. ¿Qué hacemos los psicólogos aquí? La activación conductual. Es básicamente decir a la persona que haga cualquier propósito pequeño para sentirse bien, aunque le cueste muchísimo, aunque lo haga casi obligatorio, aunque lo haga casi de forma obligatoria, y validárselo, hacer un refuerzo positivo de decirle qué valiente eres al haber hecho esto. A pesar de cómo te sentías, de no tener fuerzas, te has levantado, has ido a la ducha y te has ido a dar un paseo con tu amiga. La valentía no es no tener miedo, sino mirar a la cara al monstruo que te asusta y hacerle frente. Cuando la persona se compromete a mejorar y hace pequeños logros, la sensación subjetiva de hecho algo, aunque sea muy pequeñito, está haciendo que esa creencia que tenía no se cumpla. Está haciendo que esa creencia que tenía de no puedo con nada no se cumpla. Y la autoestima sube. El sentido de eficacia personal ya no es que la persona se sienta súper bien después de haberse dado una ducha. Que diga, qué feliz estoy, ya está curado. No. Es, bueno, pues me siento igual que antes de ducharme. Tal vez es, pues mira, me siento igual antes de ducharme o he ido con mi amigo de un paseo y me siento igual de mal. Pero aquí lo importante es que se da cuenta que lo ha podido hacer. La sensación de dominio, de que dominas tu vida, lo reduce la indefensión aprendida, debilita la profecía autocumplida y rompe el círculo vicioso. Primero, lo haces aunque no te apetezca. Luego, muy poco a poco, el ánimo empieza a subir. Pero no os voy a mentir, no es un camino rápido. La sensación de dominio cuando una persona empieza a hacer actividades que no le apetecen no consiste en subir una escalera y decir ya estoy bien, sino mira, has subido un escalón de la escalera, enhorabuena, felicitaciones. Has podido subir un escalón y sostenerte ahí. Es como un niño pequeñito que está aprendiendo a andar. Se cae y llora, pero cuando se levanta sin ayuda, no se mide el logro en sí, de si el bebé ha aprendido a andar o no, o si ha andado mucho o poco. Se mide la sensación de he podido conseguirlo, he podido hacerlo yo solo. El dominio no tiene por qué hacerte sentir bien, pero te hace sentir capaz y esto refuerza tu autoestima y rompemos ese círculo vicioso del que hablaba. Bueno chicos, pues hasta aquí el círculo vicioso de la depresión. Próximamente subiré vídeos sobre herramientas y técnicas para superar la depresión, como la activación conductual, la terapia emotiva conductual de Ellis, la terapia interpersonal y la terapia de resolución de problemas. Así que tú que estás viendo este vídeo y necesitas que otros te comprendan para poder ayudarte y saber cuál es el camino, sigue viendo mis vídeos sobre depresión en psicología clínica y ser psicólogo a tu lado. Un abrazo chicos y muchas gracias y espero que os haya servido de ayuda. Un besito.